Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma, bienvenido a otra edición de este programa Foro Más Latino. Gracias por mantenernos en el gusto de su preferencia. Recuerde que este programa pretende fomentar la cultura de la denuncia. Su denuncia, nuestras denuncias. Enviamos un saludo cordial a todos los rincones de esta nación donde llegue nuestra señal a través de TVC Latino. El día de hoy nos encontramos en una iglesia localizada en la ciudad de Chino, California, Nuestra Señora de la Virgen de Guadalupe. Y la razón es porque el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el nuevo Papa Francisco, lo que es Jorge Mario Bergoglio. ¿Por qué fue seleccionado este cardenal para ser el máximo líder de la Iglesia Católica? Vamos a hablar sobre de eso. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? ¿Por qué un padre jesuita? ¿Por qué se tiene que reunir o se tendrá que reunir próximamente con el con el Papa Benedicto XVI? Esas interrogantes las vamos a contestar a través de este programa, Foro Más Latino. Y para darle la bienvenida a nuestro invitado, se encuentra con nosotros el Padre Patricio Guillén. Padre Patricio Guillén, quien ha estado con nosotros en otras ocasiones aquí en este programa. Padre Patricio, gracias por permitirnos entrar aquí con las cámaras de Foro Más Latino a esta iglesia. Antes de hablar del nuevo Papa Francisco, Padre Patricio, me gustaría que nos hablara acerca de esta iglesia muy bonita, un poquito ya antigua, pero díganos, ¿cuántos años tiene esta iglesia, Padre? Fue misión como 1895, 96. Formalmente se formó como parroquia ya como al principio del siglo pasado, el 20, y nosotros sabemos que esta parroquia fue alimentada por la fe de muchas personas que vinieron con el Padre Junípero Serra cuando se fundaron las misiones, comenzando de San Diego a Francisco de Alcalá, y después llegando hasta Santa Rosa al norte. Y esas misiones fueron fundadas por los españoles con los mexicanos que vinieron de México y los indígenas. Sabemos que esa red de iglesias, también con el tiempo hubo chinos, por eso se llama Chino. Aquí en Palm Springs hay una calle que se llama Chino, hay un lago también, porque ellos fueron traídos de su país para trabajar en el ferrocarril cuando se extendió desde el este para la costa del Pacífico. Entonces hay muchos lugares que tienen ese nombre y preguntan, bueno, ¿por qué chino? Y es que hubo bastantes chinos. ¿Qué pasó con los chinos? ¿Dónde están aquí particularmente en esta ciudad? Con el tiempo ya ve que hubo mucha discriminación sobre los morenos. También en el caso de los chinos, cuando ya los usaron para tener podemos decir, trabajo barato aquí en este país, ya cuando se terminaron de la construcción del ferrocarril, ellos comenzaron a vivir especialmente ciudades grandes como Los Ángeles y San Francisco, en México. Cuando ya cerraron y no podían entrar aquí, como ahorita el latino y el hispano, y no pueden entrar los emigrantes, así también sucedió con los chinos y comenzaron a llegar a México. Y por eso México también tiene la costa del Pacífico mucho chino y tienen las características de asiáticos. Si se fija uno, la mezcla del mexicano y el indígena y el español. Bueno, pero más a los españoles. Sí. Nos tenemos que parecer más a los españoles y a los aztecas. Padre, usted ya es un padre jubilado, pero sin embargo se mantiene al tanto de lo que está pasando en la Iglesia Católica, y usted precisamente ofició aquí en esta iglesia hace muchos años. Usted no oficié. Nosotros nacimos en Bellflower, y mi papá y mi mamá, que vinieron de México, se conocieron aquí
y se casaron en 1915 en Anaheim, en la parroquia de San Bonifacio. Y entonces, con la depresión que hubo en los 30, 29, entonces nos vinimos para acá el 34, y aquí fue donde yo hice mi primera confesión, comunión. Fui confirmado por el primer obispo, que fue Francisco Charles Buddy, de esta diócesis, cuando se dividió de la arquidiócesis de Los Ángeles en 1934-35. Y después aquí celebré en el salón, porque esta iglesia fue construida de nuevo más o menos durante los 60, y el padre Saldaña fue el que supervisó la construcción y nos dejó este templo tan hermoso con todo, podemos decir, un marco fuerte del arte de México, ¿verdad? Que no se cae. Pero, padre, mi pregunta es en el sentido, ¿usted ha visto que ha crecido el número de feligreses católicos o ha disminuido en el tiempo que usted tiene aquí? Porque aquí todavía usted oficia misas. Sí. Mire, cuando se fundó la parroquia aquí, en 1900, en 1946 se dividió la parroquia, y la Santa Margarita, que queda aquí al norte, se formó para especialmente los que hablan inglés, pero también unos que eran nacidos aquí, que decimos los chicanos y los Mexican Americans. Ellos fueron a esa parroquia, pero los que comenzaron a llegar aquí en los 60, después de la Segunda Guerra Mundial, venían aquí a esta parroquia, y ahorita el fenómeno es que seguimos creciendo. Ya tenemos 6 misas, una el sábado, 5 el domingo, más o menos 600 personas en cada celebración de la misa. Entonces tenemos, como yo dijera, viene como unos 3,500 cada domingo a misa. Aparte de eso, vienen de otras parroquias, porque hay unas parroquias que no tienen más que una misa en español, y ellos a veces no pueden ir a esa misa, entonces vienen aquí. Brevemente, díganos, padre, ¿por qué no se permitían las misas en español? Pues acuérdense que había muy poquitas vocaciones, y las que sí tenían eran vocaciones eran de España. Y la liturgia, era en latín, no era en español o en inglés. Entonces, cuando ya comenzó a ver que cantos en español, oraciones en español, y que la liturgia comenzó a cambiar como en los 50, 60, comenzamos a ver ya el idioma hispano o español a ser más fuerte y más fuerte. Entonces ya con el Concilio Vaticano y la liturgia nueva, ya fue. Pero nada tiene que ver con discriminación. Bueno, sí, fuertemente había una tendencia tanto en el mundo secular como en la educación. Aquí había una escuela que se llamaba la D Street, era primaria, y aquí había para puros de habla español, y la otra que está aquí al norte, iban todos los que hablaban inglés. Había una tendencia entre los sacerdotes que la mayoría eran irlandeses y sabían inglés. Ellos decían, ya están aquí deben de aprender inglés, porque aquí se habla inglés. Pero podemos decir que el proceso de ser más cuidadosos y respetar las diferentes culturas y idiomas comenzó a desarrollarse fuertemente a través de la tradición guadalupana, que insistía que cuando la Virgen María se apareció a Juan Diego era para que los indígenas fueran los propios evangelizadores de su pueblo y no los españoles o los carmelitas. Ellos supervisaban, pero no eran los principales que daban las clases y la doctrina. Eran los indígenas que asumieron eso. Por eso esta imagen el santo que se le pareció a la Virgen María, Juan Diego, él representa a los indígenas de todo el continente, que ellos eran los misioneros y los maestros para